Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, los datos que nos da en un inicio el Banco Central es que la economía ecuatoriana creció 3.5% en el primer trimestre del 2024, si comparamos con el cuarto trimestre del 2023, y el crecimiento es de 1.2% frente al primer trimestre del año pasado. Esta cifra demuestra que la economía ecuatoriana no es que esté en recesión, sino que sí está creciendo, poquito, pero creciendo. Sin embargo, claro, se ve este análisis del Banco Central que resulta un poco confuso y ahí es lo que se dice que ha habido una confusión lamentable en los términos recesión y etapa de recesión del ciclo económico. Estamos aquí con don Juan Carlos Salvador, el expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, y justamente está aquí para explicarnos un poco de qué se trata esto que nos ha dicho el Banco Central y que resulta un poco confuso porque los ecuatorianos, bueno, entendemos recesión como recesión y punto, pero ahora nos dicen una etapa de recesión del ciclo económico. ¿Qué es lo uno? ¿Qué es lo otro? Y bueno, a la final, ¿cómo está la salud de la economía ecuatoriana? Bienvenido, Juan Carlos, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Verónica, por la invitación. Un saludo a todas y todos quienes nos escuchan y nos ven a través de este prestigioso medio de comunicación. Bueno, aquí es muy importante partir del concepto, ¿no es cierto? ¿Qué significa recesión? Pues es una disminución significativa de la actividad económica. Hay varios consensos a nivel técnico internacional que determina que la mayoría de las recesiones son breves, Ujú. pero que el tiempo depende de las políticas que se implementen por parte del gobierno de turno. Es decir, que esta recuperación puede ser prolongada hasta alcanzar los niveles previos de actividad económica. Lo que sí es muy importante puntualizar es que el Banco Central del Ecuador, a través de este estudio que fue público el anterior viernes, parte de un conjunto de indicadores, más no es, por ejemplo, como años anteriores, lastimosamente se mencionaba, que estamos en un boom nunca antes visto cuando un nivel de ventas creció. En este Claro. sentido, pues hay varios indicadores que me voy a permitir Por citar favor. más adelante. Bien, entonces, en definitiva, ¿el Ecuador está o no está en recesión, Juan Carlos? Bueno, los indicadores sugieren que así estamos. Hay, por ejemplo, variables que determinan que la actividad económica está contrayéndose. Por ejemplo, las ventas de construcción han decrecido en menos 0.4% entre enero y mayo en relación al año anterior. El comercio, de igual forma, en menos 0.4%. Las ventas locales han crecido en 1.1%. Si nosotros comparamos con 2023, pues en el mismo periodo crecimos en 5.5%. ¿Qué significa esto? Pues que el nivel de las ventas de cierta forma se está contrayendo. Y un indicador clave que justamente ocupa el Banco Central de Ecuador en estos estudios es la recaudación de IVA. El dato que voy a mencionar es lo que entra cash a la caja fiscal, más no lo que se publica en la página web del Servicio de Ujú. Rentas Internas. En abril crecimos en 19.7% en recaudación de IVA, mayo 19.2% y en junio 6.5%. Wow, es una caída importante y eso es a partir de que el gobierno aumentó el IVA, ¿no? Del 12 al 15%. Esto sugiere que la actividad económica está de cierta forma rezagada y esto no es un problema que, perdón, se profundizó con este gobierno, sino que hay que entender que el año anterior partimos de ciertas restricciones tanto en la caja fiscal, así como unos problemas heredados tanto en temas de pobreza, provisión de servicios públicos, crisis de inseguridad, el tema energético, que inciden directamente en el desempeño de la actividad económica. Ahora, importante conocer esto sobre la economía. ¿Qué factores, a su criterio, Juan Carlos, ha incidido para que, bueno, estemos en esta situación de una especie de recesión y con números que, eh, bueno, quizás no son tan malos, pero sí nos prenden las alarmas de lo que podría llegar a ser? Por ejemplo, hay analistas que creen que el tema del cierre del ITT va a ser un grave golpe para nuestro país. Eh, hay factores que han incidido para que lleguemos a estos números. Sí, bueno, a ver, lo de ITT, según el Banco Central de Ecuador, se estima que se pierdan 1.200 millones de dólares de ingreso petrolero en este año. De cierta forma, la proforma presupuestaria fue construida en base a esta pérdida de producción petrolera. Lo que sí es importante aquí mencionar es cuáles son los factores, ¿no es cierto? Hay
perdón, hay temas que obviamente inciden en el consumo de los hogares, que ha estado rezagado. Y de hecho, justamente, Verónica, el dato que mencionaste del crecimiento del primer trimestre de la economía, si nosotros nos aterrizamos en el consumo de los hogares, decreció en el primer trimestre. Y esto es un tema que viene a la baja desde años anteriores, de hecho, desde 2022. Ujú. ¿Cuáles son los factores? Pues el tema del impacto del IVA. eh, Aquí, de hecho, en el informe de ejecución presupuestaria que elabora el Ministerio de Economía y Finanzas, justamente en el tema macroeconómico menciona un párrafo que cita que las medidas de política que se ha implementado, hay cierta incertidumbre en la economía respecto al impacto. Entonces, Claro. aquí varios analistas lamentablemente analizan estos impactos desde el escritorio y desconocen el impacto indirecto del incremento del IVA. Entonces, es muy importante partir de una situación apegada a la realidad y para solucionar estos temas de manera integral. Amigos, 7:27 estamos con el economista Juan Carlos Salvador, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Dejamos que tome agüita economista para que le pase la carraspera. Bueno, hablando de la economía de nuestro país, tomando en cuenta que el gobierno incrementó el IVA bueno, al 15%, eh, eso ha tenido un impacto claro en el consumo porque la gente un poco que se frena, ¿no? A la hora de comprar algo, pero ¿usted cree que ha sido una medida acertada para que le entre dinero a la caja del gobierno? Bueno, en política fiscal, como se conoce, es el arte de la combinación de ingresos y gastos y endeudamiento para un ejercicio de política pública. Hay varias herramientas que permiten fortalecer el ingreso permanente del gobierno central. Obviamente esto parte ya del tema político. Como Colegio de Economistas de Pichincha, en nuestras intervenciones, la Asamblea Nacional, ciertos eventos académicos, hemos presentado un paquete de alrededor de 7.000 millones de dólares. No basta con subir impuestos, es cobrar bien los impuestos. IVA, por ejemplo, de cierta forma fortalece el ingreso permanente. Era una medida que, bien o mal, se tenía que tomar. Lo que sí es importante que se complemente, cobrar bien los impuestos. Según el BID, en 2019 somos los subcampeones en evasión de IVA. Wow. Esto determina Evasión de IVA. en evasión de IVA. Esto determina que hay una pérdida potencial de recursos aquí. No basta con subir la tasa. ¿Cómo va desde el IVA? Gente que entrega los bienes sin, por ejemplo, tener una factura, sin emitir una factura. Exacto, no hay un adecuado seguimiento de quién hizo esa factura, cómo consumió, quién facturó, etcétera, etcétera. Consumidores finales. Es muy importante aquí también el avance que se hizo con la facturación electrónica, es un paso Así muy es. importante, pero este estudio sugiere que en sectores como, por ejemplo, de comercio, de alojamiento y servicios de comida, hay una problemática que hay que solucionar. Esto lo dice el BID. ¿Qué pasa con el impacto en el consumo? Está rezagado y varios analistas lastimosamente mencionan que la inflación es negativa. En efecto, es negativa la inflación mensual, pero el factor que más incide en que sea negativo es el descuento que hubo en las planillas de luz. Entonces, si ustedes evalúan esto, quitamos eso del cálculo de la Claro. inflación, es menos 0,19% de inflación mensual, que es negativa, obviamente, pero no es tanto como se sugiere que es al incrementar la planilla de luz, este descuento. Entonces, sí es importante partir de esto. De hecho, hasta en el propio informe que mencionaba del Ministerio de Economía y Finanzas, estipula esta incertidumbre respecto al impacto. Y obviamente, incluso palabras del ministro de Economía y Finanzas en Radio Democracia mencionaba que se espera un impacto de más de 1,6% de inflación. Entonces, no hay que desconocer que sí va a haber un impacto. El, Claro. el tema es cómo estos recursos, de cierta forma, nosotros estamos asumiendo estos recursos para pagar, cómo regresa la economía mediante el gasto público. Ahora, ¿qué tendría que hacer el gobierno en los meses que le quedan para, de alguna manera, mejorar estas cifras que tenemos? El empleo, sabemos que, no, más allá de las medidas que ha intentado tomar el presidente para que se dé empleo joven, la cifra del empleo adecuado sigue estancada desde hace más de 14 años, de la misma tasa del 34%. No es que se ha generado empleo nuevo. Estamos un poco estancados en esto. ¿Qué hacer? Sí, es un problema lastimosamente que ya lleva varios años.
Y de hecho en el sector rural estas privaciones son Es más peor. alarmantes. ¿Qué pasa? ¿Cómo reactivar la economía? Es de hecho justo hoy vamos a tener un webinar como colegio para conversar cómo reactivar la economía. Hay muchas medidas, por ejemplo, enfocarnos en qué está pasando con la cadena de logística, la comercialización, intermediación, apertura a mercados, que es muy importante, y sobre todo también el financiamiento. ¿Qué pasa con las tasas de interés? ¿Qué pasa con la morosidad? ¿En dónde están estos problemas? Porque no es posible que, por ejemplo, nosotros podamos acceder a más préstamos pero no se evalúe nuestra correcta Claro. capacidad de pago De hecho, y hay de una alta adaptación. morosidad, tanto en la banca tradicional como en la economía popular y solidaria, ¿no? Sí, el sistema financiero nacional desde diciembre de 2022, incluido banca privada, cooperativas, Ujú. etcétera, mantiene una tendencia al alza en tasa de morosidad en microcrédito. A mayo es del 10% y esto sugiere que obviamente las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto en esta problemática para que no sea una bomba de tiempo. Debería disminuirse la tasa de interés para aumentar la capacidad de consumo de las familias a su criterio. Sí, bueno, estas son políticas de reactivación, ¿no? Los libros de libro uno, Macroeconomía uno, que algunos analistas creo que han perdido. eh, sí, bajar las tasas de interés son unas medidas de reactivación económica, pero esto no es que se lo hace mediante decreto ejecutivo, se Así lo es. hace desde el escritorio, sino que tiene que ser evaluado técnicamente para no comprometer la sostenibilidad del sistema financiero. Claro, eso tendría que ser una decisión quizás del sector de la banca, no de los privados. Exacto, o sea, más que todo entender que es un ganar y ganar. Si es que no hay más depósitos a la vista, si es que la colocación de crédito se encuentra condicionada también al flujo de liquidez, es importante ver los mecanismos bajo los cuales se puede reactivar la economía y hay instrumentos. Lo que falta es voluntad. Importante, 7:33 dialogamos con Juan Carlos Salvador, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Hablamos lo que implica que la economía de nuestro país esté en recesión. Y bueno, obviamente se sabe que cuando una economía entra en una etapa de recesión, se reduce la producción de bienes y servicios, se genera menos ventas, la gente consume menos, también el desempleo puede incrementarse, bajan los niveles de inversión a nivel general. Y esto podría durar muchos meses, incluso años, Juan Carlos. ¿Usted qué tan optimista es de cómo podemos salir de esta situación? Bueno, las previsiones de los organismos multilaterales han realizado un ajuste a la baja en el crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que meses anteriores estipulaban un crecimiento mayor de la economía. El Fondo Monetario Internacional en su última previsión sugiere que vamos a crecer en 0,1%. El Banco Mundial también en su último informe también redujo la previsión de crecimiento. Hasta 2027, según las cifras del propio Banco Central y Ministerio de Economía y Finanzas, en promedio vamos a crecer en 1,7%. ¿Qué sugiere esto? Que esto es menor que el crecimiento de la población. De cierta forma afecta a indicadores, por ejemplo, que se ocupa internacionalmente, que es de la producción por habitante. Esto determina que el consumo de los hogares, la capacidad de la economía para generar empleo, reducir la pobreza, atraer inversiones va a estar condicionada y es aquí un punto de inflexión, que no solo el gobierno nacional puede tomar la batuta, sino como sociedad civil, como Claro. ciudadanos, estar empapados de la problemática y realizar propuestas pragmáticas, propositivas y objetivas, que tanto falta le hace a este país. Usted mencionaba, economista, que se va a dar un webinar desde el Colegio de Economistas de Pichincha. Cuéntenos un poco, nuestros amigos oyentes pueden asistir, pueden escucharlos. Gracias, Verónica. Bueno, nosotros cada mes hacemos un webinar y tenemos mesas temáticas por sector. Hoy vamos a conversar sobre las propuestas de reactivación económica. Es un webinar que está disponible en nuestras páginas web de Facebook, Instagram y en nuestra página web del colegio. Y vamos a tener una visión desde la academia, desde el sector privado y sobre todo desde los gremios, que lo que busca es llegar a consensos mínimos y obviamente contribuir a la solución de la problemática que vive el país. No, sería muy interesante, ¿no? Que, claro, la sociedad civil activa, la academia también, haciendo este tipo de propuestas, porque obviamente no le podemos dejar al gobierno solo en esto, ¿no? Así es, el Ecuador somos todos. El gobierno nacional ha implementado ciertas medidas que enfocadas en solucionar el tema fiscal, etcétera, pero sí hay que complementar estas medidas. No es posible que caigamos en errores del pasado
que se analizaba el problema de manera muy, por decirlo, por departamento, ¿no? En la integralidad de la empresa. Y esto lamentablemente condiciona también el ejercicio de inversión pública, generación de empleo, atracción de inversiones y sobre todo la atención a las privaciones que tiene la ciudadanía. ¿Qué debería pasar para el 2025? ¿Qué podríamos esperar los ecuatorianos a propósito que se viene un cambio de gobierno si es que se da? Porque, bueno, vamos de elecciones, no sabemos si este gobierno se va a reelegir, pero hemos tenido periodos de inestabilidad importantes y claro, el hecho de que haya elecciones en febrero no ayuda mucho para el tema de inversiones, por ejemplo, porque no sabe cómo van a quedar las reglas de juego. En todo caso, ¿qué podemos esperar los ecuatorianos para el próximo año? Bueno, es un año, obviamente, vamos a tener 4 años de nuevo presidente, nuevas autoridades de la Asamblea Nacional. Lo que damos aquí a los ecuatorianos es que nos empoderemos de la situación política y económica para votar primero bien informados y sobre todo también estar pendientes de cuál es la evolución de ciertos indicadores que por ejemplo, es del día a día, ¿no? ¿Qué pasa con los precios en la tienda de la esquina? Y que esto obviamente pueda ser escuchado a través de las autoridades para no minimizar estos problemas que lastimosamente en los años anteriores ha ocasionado que sea una bomba de tiempo y cuando nos explota en la mano no tenemos las herramientas adecuadas para gestionar las soluciones. Como usted dice, es un poco salir de la burbuja, bajarse a la calle, enlodarse, ver cómo es la realidad de la gente de a pie del día a día y bueno, tomar las políticas públicas desde ese lado y no desde un escritorio, ¿no? Exacto, hay muchos analistas que incluso están en otros países y analizan el tema macro, más no lo micro, que es justamente lo que conversamos, ¿no? ¿Qué pasa con la construcción? ¿Qué pasa con el comercio? ¿Qué pasa con la morosidad? ¿Qué pasa, no es cierto, con la inflación ya por componentes de inflación? Hacer este análisis integral y sobre todo, estimada Verónica, como gremio de economistas sostenemos que tenemos que llegar a consensos mínimos partir de, por ejemplo, qué tipo de Estado necesita la sociedad para atender las necesidades que tiene la ciudadanía y sobre eso construir una estructura de ingresos y gastos acorde a la realidad y que sea sostenible en el tiempo. Por supuesto, gracias a Juan Carlos Salvador, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Hablamos de esta desaceleración de la economía ecuatoriana, lo que implica y bueno, ojalá que vengan tiempos mejores para nuestra economía, para nuestro país. Amigos, son las 7:39. Yo quiero agradecerle, Juan Carlos, por estar con nosotros. ¿Algún mensaje final para los amigos oyentes? Muchas gracias, Verónica, por la invitación. Y yo hago un llamado a la ciudadanía, a autoridades, a políticos, a gremios, que creamos en el cambio y que el cambio viene desde uno mismo. Y sobre todo en nuestros análisis, seamos objetivos, pragmáticos y propositivos con el fin de que todas nuestras propuestas sean apegadas a la realidad, más no a una realidad paralela que lastimosamente ha afectado tanto a la economía del Ecuador.